¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? De estar en su presencia. Y Él es real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo podemos sentir? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, porque Él es espíritu y es verdad. Gracias, Señor. Los chicos, bueno, ahí se están yendo arriba. Vamos a prestar atención porque no vamos a demorar mucho. Vamos a tratar de ser concisos en lo que Dios quiere que compartamos en esta noche, en este día 3 de mayo del año 2026. Y el título se llama Ceguera Espiritual, de la palabra que voy a compartirles en esta noche, para aquellos que toman nota, aquellos que están en los controles, con el tema de preparar todo para que esta reunión salga por el internet, por YouTube, la página de Iglesia Vida Nueva. ¿Cuántos siguen la página Iglesia Vida Nueva Salta? ¿Sí? ¿Quién no la sigue todavía? Pongan en YouTube Iglesia Vida Nueva Salta y siguen allí a la página. Se suscriben ahí, así cada video que se sube, cada prédica, a usted también le llega una notificación y lo puede repasar, lo puede ver cuando usted crea conveniente, crea necesario. Y justamente están allí divididas por títulos. Entonces, quizás estás deseoso de escuchar sobre el perdón y hace 1 año, 2 años se predicó, alguno de los predicadores de la iglesia predicó sobre el perdón. Tú lo buscas y Dios te habla, así de fácil, ¿sí o no? Hay muchos temas de acuerdo a los videos que se fueron subiendo, de acuerdo a lo que Dios le daba a cada uno de los siervos. Y hoy el tema es ceguera espiritual y quiero que me acompañen en la Biblia, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 9. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. O algunos la tienen por el celular, no hay problema, estamos en los tiempos modernos. Y vamos a San Juan capítulo 9, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Y el que no lo tiene, escucha atentamente, así va entendiendo todo. Dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. San Juan 9, capítulo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo regresó el ciego? Viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Es palabra de Dios. Amén. Esta primera parte que vamos a leer, porque vamos a leer varias partes más de la Biblia, nos relata cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Cuántos recordaban este pasaje? Si es muy conocido ese pasaje. Y aquí nos relata un milagro que hizo Jesús al hacer que un ciego que era ciego de nacimiento recobre la vista. Y acá hay muchas cosas que hay para prestar atención, ¿no? A mí me gusta ir así desmembrando un poco el versículo para que podamos entender.
y vamos a ver hacia dónde vamos, porque sepa, querida iglesia, como introducción, que vivimos en un mundo que es un mundo ciego espiritualmente hablando, ¿sí? Es un mundo ciego espiritualmente, esa ceguera espiritual que no solo la tienen algunas personas, la pueden tener naciones completas, inclusive la ceguera espiritual la pueden tener iglesias. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Ya vamos a leer, en la Biblia dice que había una iglesia que era ciega, hablando espiritualmente, por supuesto, y hay hasta naciones, muchas personas que tienen esa ceguera espiritual. Por ejemplo, yo investigando, leyendo un poco para hablar de cegueras espirituales, por ejemplo, no sé, hablemos de un poco así de lo que pasó en la historia con el nazismo que perseguía y mataba a judíos, Hitler, ¿sí? Un tipo totalmente endemoniado y con una ceguera espiritual, ¿sí o no? Y tantos otros dictadores que han hecho atrocidades. Y no para irnos tan lejos, ¿no? Hoy en nuestro país también hay ceguera espiritual, porque por ejemplo está aprobada la ley del aborto, o sea que se puede abortar a niños por nacer. Así que en ciertos aspectos nuestro país también tiene ceguera espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esta realidad, no? Y ya vamos a ver, ¿no? Como le digo, hasta pastores que pueden tener ceguera espiritual, hasta iglesias, como le decía hace rato, que tienen ceguera espiritual y están equivocando el camino y no están viendo lo que Dios quiere que vean. Nosotros no somos quien para juzgar, pero la palabra lo dice, ¿sí? Vamos a ver, en primer lugar, vemos que Jesús va en contra del sistema legalista, en contra de los religiosos de la época, porque cuando vemos que este milagro de que Él sanó a un ciego, se preocupaban más porque había sanado en el día de reposo que porque el ciego había recobrado la vista, ¿sí? Entonces, primer punto para ver es que Jesús va en contra del sistema legalista que había en ese tiempo. Por eso es que Jesús siempre estaba en contra y muchas veces discutió con ellos, con los fariseos, con los saduceos, y siempre los llamaba hipócritas, ¿no? Siempre Él estaba en contra de ellos, porque ellos eran legalistas, ellos estaban sujetos a un sistema de leyes y no sabían y no podían entender los tiempos de Dios y no podían ver con los ojos espirituales que el Hijo de Dios había venido a la tierra, ¿sí o no? Jesús va en contra del día del reposo, ¿no? Porque ustedes vieron que cuando le empiezan a preguntar, bueno, más abajo, ahí vamos a continuar leyendo. Recuerdan que leímos del 9, del 1 al 12. Si seguimos leyendo el 13, escuchen. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Ahí, al continuar la lectura, nos dicen que el día en que Jesús había sanado a este ciego, que le había puesto lodo en los ojos, era el día de reposo, ¿no? Dice el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, había discusión entre los religiosos porque no se ponían de acuerdo quién era este hombre maravilloso para nosotros, pero para ellos les incomodaba, para ellos era una piedra en el zapato, para ellos era alguien que los cuestionaba, alguien que cuestionaba el día de reposo, alguien que sanaba el día de reposo. Miren, por ejemplo, en San Lucas 13:14, vamos a buscar ahí. Estamos cerquita, hacemos las páginas de la Biblia para atrás. San Lucas, ¿cuánto dije? 13, versículo 14. Bueno, esta historia la repasemos bien porque es cortita. Es Lucas 13, del 10 en adelante. ¿Me siguen? San Lucas 13, versículo 10 en adelante. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a este milagro de Dios? Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, el sacerdote principal del lugar, la autoridad principal religiosa del lugar, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sano, y no en el día de reposo. ¿Vieron cómo los religiosos le cuestionaban a Jesús sanar el día de reposo? ¿Vieron o no? Entonces continuemos, versículo 15. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es palabra de Dios. Maravilloso Jesús. ¿Cuántos ven el poder maravilloso de Jesús en estos hechos, en estos versículos, sanando primero a un ciego, luego sanando a una mujer en el día del reposo? Y vemos unos religiosos, falsos maestros de la ley, falsos religiosos, falsos cristianos podríamos decir, o falsos pastores, o falsos profetas, los cuales se enojaban, ¿sí? Porque está bien, la ley del Antiguo Testamento decía que había que santificar el día de reposo, todo lo demás, pero aquí estaba el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el que hace todas las cosas nuevas, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que podemos ver cómo Jesús, Él iba en contra del sistema legalista de la época, ¿sí? Yo puse acá, a ver, va en contra del día de reposo, pero también va en contra de las creencias de que la enfermedad era un castigo divino. Volvamos al principio, a San Lucas, ¿cuál era? San Lucas, del ciego era el San Lucas. Juan, bien, muy bien, acá la tengo, Juan 9, volvemos a Juan, ¿sí? Porque es importante volver ahí. Bien, gracias por estar atento y hacerme recordar. En Juan 9:1 en adelante está la historia que leímos hace ratito, donde Jesús había sanado al ciego, ¿sí? Pero dice que allí le preguntaron, dice en el versículo 2, Rabí, sabemos que significa maestro, dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso preguntaron los discípulos porque había una creencia religiosa, había una creencia en esa época en donde se pensaba, no solo era por simple pensamiento, sino porque en las Escrituras, en Éxodo 25, si no me equivoco, no sé si lo tengo anotado acá, pero en Éxodo 25 dice clarito, cuando hablaba de yo soy un Dios celoso, que visito la maldad, visito a aquellos que rechazan a Dios hasta la tercera, cuarta, quinta generación. Estoy parafraseando. ¿Cuántos recuerdan el mandamiento? ¿Sí o no? ¿Sí? No hace falta que lo busquemos para no perder tiempo, pero recuerdan ese mandamiento. Entonces estaba la creencia popular, la creencia religiosa de que alguien había pecado de sus antepasados, por eso él había nacido ciego de nacimiento. ¿Sí o no? ¿Cuántas enfermedades hay que son congénitas o de nacimiento, y personas que nacen con una enfermedad determinada ya desde el día en que nacen, ¿sí? Y muchas veces es a causa quizás de un pecado, ¿no? Por ejemplo, yo leía, y esto es realidad, también no sé si usted lo leyó alguna vez, seguramente sabe esto, pero si una madre embarazada, por ejemplo, fuma demasiado durante el embarazo, es una fumadora compulsiva de tabaco, ¿su hijo puede nacer con problemas? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué clase de problemas ustedes que quizás saben más o que tienen experiencia? Bajo peso, enfermo a ciertas, no sé, a ciertas patologías, pero por ejemplo, una madre que consume drogas también en el embarazo, los hijos pueden salir enfermos, ¿sí o no? Entonces, a causa de un pecado, podríamos decir, en ese caso, sí puede un hijo nacer enfermo de nacimiento. Pero este caso
era diferente, ¿sí? O sea, Jesús no se pone a preguntar, che, ¿quién fue tu papá? Aunque él sabía todo, ¿quién fue tu mamá? Ellos pecaron, ellos cometieron algún error por lo cual naciste así ciego. No, no, vean lo maravilloso que es Jesús, porque a él le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es palabra de Dios, amén. No nos vamos al pasado. Hoy hay muchas modas de estudiar la regresión de las constelaciones y porque tu abuelo hizo tal cosa, tu abuelo hizo algo, esa maldición la acarreás. No, porque en Cristo hace todas las cosas nuevas y las maldiciones se cortan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros cuando llegamos a Cristo, la palabra dice bien clarito, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya basta de decir, ay, porque mi mamá era así, yo soy así, mi papá era borracho, mi abuelo era borracho, y yo también tengo problemas con el alcohol. Mirá, mi abuelo era divorciado, mi padre divorciado, el hijo tiene que ser divorciado. No, basta. Dios hace todas las cosas nuevas. Y Él dijo que no importa quién pecó, si sus padres o él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús también va en contra de esas creencias populares, de esas tradiciones. Nosotros siempre no estamos en contra de las tradiciones, de las culturas, de aquí en nuestro país, por ejemplo, en Argentina, en Latinoamérica, la cultura después anglosajona, ellos tienen su cultura, Europa tiene su cultura, África, cada uno tiene sus culturas. Y el evangelio fue llegando a estos lugares del mundo y muchas veces el cristianismo se empezó a mezclar con las culturas autóctonas, ¿sí? Y ahí están iglesias que se han enceguecido, ahí viene un buen ejemplo, ¿sí? Iglesias que se han enceguecido en la verdad, se han enceguecido, son ciegos espirituales y han mezclado religiones locales, adoración con tal cosa, con la verdad de Dios, ¿sí? A mí me gusta mucho esto, inclusive un pastor amigo en noviembre publicó un libro que es muy interesante, de paso, no sé si ya le voy a decir al pastor Cisnero, pastora mamá, si algún día podemos traer alguno de sus libros para acá y lo presentamos, o si él algún día nos puede visitar para contarnos de qué trata su libro. El pastor Daniel Cisnero es un pastor de aquí de Salta que ha escrito un libro llamado La Cruz del Sur. Y es un libro, novela muy interesante, porque esa novela cuenta la historia del choque de dos mundos y relata básicamente, voy menos de la mitad del libro, o la mitad más o menos, pero básicamente le digo de qué se trata el libro. Trata de un originario, un soldado originario de acá de los Valles Calchaquíes, que es asignado a una misión en el Cusco, en Perú, más al norte, y allí conoce una expedición extranjera española y allí conoce a una sueca y se enamora de esa sueca y después él viaja hacia Europa y la novela va relatando todo, así que está bastante interesante. Y esta muchacha sueca era cristiana y este muchacho originario, él no es cristiano, digamos, él adoraba al creador, ellos decían el creador o lo superior, lo supremo, ¿no? Pero bueno, es maravilloso eso, pero va mostrando cómo hay choques de cultura, ¿no? Ahí me desvío un poquito para decirle cómo hay creencias populares, creencias, cultura que tienen los diferentes lugares del mundo, pero Jesús va en contra de esas creencias populares que había, en las cuales decían que alguien había pecado para que el Hijo haya nacido así enfermo, ¿no? Así que bueno, algún día le voy a traer ya el libro para que lo puedan ver o lo pueden comprar, porque obviamente después tiene un significado cristiano, ¿no? Y un poquito es curioso porque ese libro, si bien es una novela que relata la época de 1500, cuando empiezan a venir los conquistadores hacia estas tierras, es un poco la historia de este pastor también, ¿no? Porque este pastor dice él mismo ahí que él es descendiente de diaguitas, como muchos de nosotros somos descendientes de estas partes originarias, y su mujer es sueca, digamos, su esposa, la pastora Anika,
es también sueca, digamos, así que es como que él se hizo la película, digamos, pero está muy buena la novela, así que está muy bueno, recomendado ese libro. Volvemos al tema de hoy, vemos cómo realmente Jesús iba en contra del sistema legalista y también iba en contra de las creencias religiosas o populares que había en esa época, ¿sí? Pero también vemos algo interesante en este pasaje de San Juan 9, es donde hay una acción simbólica, ¿no? Porque hay algo que no podemos dejar de lado, es porque Jesús hizo barro, hizo lodo con la saliva, qué asco dirían algunos, ¿no? Porque él escupió, armó lodo y después le untó en los ojos, entonces es como que algunos, ay, qué asquito, ¿no? ¿O no le da un poquito de asquito o no? ¿Alguna vez le tiraron barro o no? ¿Le tiraron barro así jugando o algo? La pregunta de hoy que les hago es ¿por qué Jesús hizo eso? Jesús podía decir, sé libre, sé sana y listo, ¿o no? ¿Sí? Claro, porque Él dice la palabra y las cosas suceden, es así. Él podía dar la orden y decir, sé sano, como le dijo a la mujer en el día de reposo que leímos también recién, le dijo, sé sana y la mujer automáticamente fue sana. ¿Le podría haber dicho Jesús al ciego, sé sano y listo o no? Claro que sí lo podía hacer, pero Jesús siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Y si Él le dijo y le dio esta orden es por un motivo, ¿sí o no? Es una acción simbólica y podríamos decir que el lodo tiene que ver también con que el hombre, ¿de qué fue creado el hombre? ¿Quién se acuerda? ¿De qué fue creado el hombre entonces? Del polvo de la tierra, ¿no? Entonces vemos que puede tener implicancia esto o no. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero qué maravilloso lo que escuché una vez, que dicen que todas las propiedades y minerales, bueno, no sé mucho de química y nada de esto, pero dice que todas las propiedades que tiene el barro, la tierra, la tiene el cuerpo humano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Todas las propiedades y los minerales que tiene el barro, que tiene la tierra, lo tiene el ser humano. Entonces, esto, escrito hace miles de años antes que haya ciencia tal como la conocemos en nuestros días, ya nos decía que el hombre fue creado de la tierra, del polvo de la tierra, y es así. Entonces vemos aquí que Jesús hizo lo mismo. Es como que podríamos pensar que Jesús a ese ciego le faltó completar algo y agarró barro de nuevo, como que lo moldeó de nuevo. ¿Puede ser o no? ¿Sí o no? Porque dice que es el alfarero también, entonces él va armando como él quiere. Por eso nosotros tenemos que siempre ponernos en sus manos para que Él sea nuestro alfarero divino, que nos moldee, nos haga como quiera. Y si nos tiene que destruir, que nos destruya o no. ¿Por qué? ¿Para qué nos destruye? Para moldearnos, hacernos de nuevo. Exactamente, sí, sí, ve que todo va teniendo una significancia importante, pero lo más importante de acá, ¿por qué Jesús lo hizo? Jesús lo hizo, yo creo, y creo que es así, Él lo hizo para probar la obediencia de este ciego. ¿Por qué? ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó al ciego? A lavarse, pero ¿a lavarse dónde? Al estanque de Siloé. ¿Y dónde quedaba el estanque de Siloé? Otra pregunta, hoy estoy preguntón. ¿Quedaba ahí cerquita? Ahí como decía, anda a lavate en el canal, o anda a lavate en la esquina, en la Mendoza, o anda a lavate en la San Martín. ¿Dónde quedaba? Dice que quedaba aproximadamente, los teólogos, aquellos que han estudiado, dice que quedaba aproximadamente menos de 1 kilómetro. No era mucho, pero para ser ciego creo que sí era mucho, ¿sí? Yo creo que acá muchos caminamos 1 kilómetro como si nada, o te vas al centro, ya das unas vueltas, o te vas a algún lugar, o lo que vivimos allá en el norte, al Bicentenario, da una vuelta, ya son mucho más que 1 kilómetro. Nosotros podemos dar o caminar fácilmente 1 kilómetro, pero ¿qué tal un ciego? ¿Qué tal un ciego? ¿Cómo será caminar en 700, 800 metros, casi 1 kilómetro, estando ciego? ¿Qué opinan ustedes?
¿Sí? Acá nos compenetramos en la palabra, ¿no? Y nos ponemos a pensar. Entonces Jesús aprovechó para probar la obediencia de este ciego, de este hermano, de esta persona, de este ser humano, de esta criatura de Dios. Dice que, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y cómo regresó? Regresó viendo, ¿sí? Jesús podía sanarlo ya mismo, lo podía hacer, pero él probó la fe de esta persona. También estudiando un poco, sin irnos al Antiguo Testamento, pero hay una historia muy conocida de Naamán y los leprosos. ¿Cuántos recuerdan eso? Que el profeta le dice que se vayan a lavar 7 veces. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo. A ver ustedes su memoria. En el río, se tenía que ir a lavar 7 veces también para que se le vaya la lepra, ¿sí o no? Entonces ven cómo Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Y todo esto que está pasando, vos traducirlo a tu vida y vos decís: Dios, ¿por qué no me sano de esto? ¿Por qué no me sano de aquello? ¿Por qué todavía cargo con esta cruz? Porque así hablamos muchas veces. Cargo con esta cruz de mi enfermedad o cargo con esto. Dios tiene un propósito con tu vida. Yo no lo sé, yo no lo conozco, pero Él lo sabe y vos tenés que tener la paz en que si te pones en sus manos, Él te rompe como el barro, como el alfarero y te hace de nuevo. Y te hace la parte que te faltaba, ¿sí o no? Maravilloso Jesús. Quiero que veamos 2 Corintios. Ya me falta poco, ¿no? Voy bien. Voy bien. A ver, 2 Corintios, capítulo 4. Versículos 3 y 4. ¿Me van entendiendo? ¿Me dicen amén? Amén. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es palabra de Dios. Acá la palabra nos dice claramente lo que está pasando en estos tiempos llenos de maldades, en estos tiempos llenos de inmoralidades, de asquerosidades que no podemos entender, de matanzas, de crímenes, de asesinato y tantas cosas que vemos a diario en la televisión y en las noticias. Satanás, el Dios de este mundo, Satanás, el Dios de este siglo con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No pueden ver, ven y no ven, oyen y no escuchan, porque tienen su entendimiento entenebrecido, no pueden comprender las verdades de Dios como tú, hermano, hermana, la estás entendiendo en esta noche. Hoy vivimos también, como siempre lo digo, en un mundo enfermo, un mundo que rechaza a Dios. Y lo peor de todo esto muchas veces es que la oposición está dentro de la misma iglesia. Lo peor de esto que muchas veces los religiosos que se molestan de todo, los religiosos que atacan. Muchas veces he preguntado a hermanos que no los veo hace mucho por la iglesia, ¿por qué no van a la iglesia? Ay, no sabe lo que me pasó. No sabe, me falló el pastor, me falló la esposa del pastor, me falló el hermano tal que me estafó en la iglesia, me estafó este. Y la gente que deja de venir a la iglesia, deja de congregarse por religiosos, por falsos religiosos, ¿no? Pero es porque la gente centra su mirada en otras cosas y no en lo que tiene que mirar, en Jesús. Cuando decides seguir a Jesús, la sociedad te quiere expulsar, te excluye, te margina. Por última vez, volvamos al versículo clave de San Juan 9. Si no, simplemente escúchame esto. Porque cuando seguimos hablando acá en toda esta
San Juan 9, dice que los fariseos empezaron a interrogar ¿a quién? Al ciego. Le empezaron a preguntar qué pasó, quién te sanó, de dónde venía, dónde va, cómo fue, quién fue. Empezaron a interrogar y a preguntar. Empezaron también a cuestionar por qué Jesús lo había sanado en el día de reposo y muchas cosas más. Y en esa época, Jesús ya estaba siendo perseguido, pero también empezaron a perseguir ¿a quién? A los seguidores de Jesús. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Ya tal revuelo había armado Jesús en la sociedad judía de aquella época que no solo empezaron a perseguir a Jesús, sino que empezaron a perseguir a los que seguían a Jesús. Dice que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, era expulsado ¿de dónde? ¿Sabían? De la sinagoga. Dice que si alguno, ahí lo dice en San Juan 9, capítulo 22. Dice, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, que fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Lo siguieron interrogando al ciego y él, me abrió los ojos, veo nada más y él no tenía más nada que decirle. ¿Eras ciego de nacimiento? Sí, fui ciego de nacimiento y lo terminan expulsando. ¿Sí? Le parafraseé un poco y le expulsaron de la sinagoga. Y vamos al versículo 35 y ya vamos avanzando para el final. Versículo 35 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, el ex ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es palabra de Dios. Quisiera que me ayuden acá, así vamos terminando. Acá vemos cómo este podría ser los versículos clave de esta noche. Todo San Juan 9, para que los repasen, pero esta parte es muy importante. Dijo Jesús, ese es 9:39. Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Es palabra de Dios. Yo les decía hace poquito y quizás decía, vas a criticar alguna iglesia, vas a criticar alguna denominación, vas a criticar a alguien, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con estas cosas porque cuando me enseñaron que cuando criticas con un dedo hay otros 3 dedos que te están criticando a vos, dice. Simplemente quiero decirle una verdad de la palabra de Dios que está en Apocalipsis, con toda la autoridad del mundo, porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 nos dice de una iglesia que tenía ceguera espiritual. ¿Cuántos se acuerdan o saben ese pasaje? Dice así, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es palabra de Dios. Este mensaje es el mensaje de Juan que escribió en el Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, donde habla de la iglesia Laodicea. Y allí señala que era una iglesia que tenía ceguera espiritual. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Hay iglesias entonces que tienen ceguera espiritual? También. ¿Hay pastores que tienen ceguera espiritual? También. Los pastores que teníamos al principio nos decían, cuando vean televisión TVN, ¿cómo era? Enlace TV, o Canal Luz, o cualquier canal de estos que están los predicadores. Es como en el restaurante, dice, cuando voy al restaurante no puedo pedir todo lo que hay en la carta porque me va a agarrar una indigestión tremenda. Tenés que ver qué te hace bien y qué no te hace bien, ¿sí o no?
porque dicen que en la viña del Señor hay de todos. Y como hay buenos pastores, hay malos pastores. Como hay buenos sacerdotes, hay malos sacerdotes. Y así en todo lo que dice que en la viña del Señor hay de todo. Pero hay algo muy fuerte que ahora les quiero hablar en este momento. Hay naciones completas con ceguera espiritual. No solo hay iglesias con ceguera espiritual, hay naciones completas con ceguera espiritual. La nación más poderosa del mundo en estos últimos 100 años. ¿Cuál es la nación más poderosa del mundo? Puede ser también, pero la nación más poderosa del mundo, o una de las más poderosas, es Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América, en los años 60, miren esto que encontré en un libro, ¿no? Se los leo textualmente para que no digan, estás inventando, ¿qué estás hablando? Está por hablar sanata, como siempre. Porque siempre están los críticos. Quizás no son ustedes, pero capaz que son los que están ahí a través del internet. No importa. Dice así: a principios de los años 60, Dios derramó su espíritu sobre la iglesia de los Estados Unidos de América. El Espíritu Santo se movió tremendamente, avivamientos tremendos en la nación del norte. Pero estábamos tan ocupados en ese maravilloso despertar que nos alejamos del gobierno. Básicamente, entregamos el gobierno a los humanistas y ateos. Por ejemplo, en 1962 dormitamos mientras la Corte Suprema de la Nación de los Estados Unidos quitó de nuestras escuelas la oración y la lectura bíblica. Ya, ¿hace cuántos años? Acá hace poquito, 5, 6, 7 años que se sacó la religión de las escuelas. Miren cuándo fue en los Estados Unidos, en 1962. Dice esta predicadora, esta pastora, que en 1962 nos dormimos, nos dedicamos a aleluya y a festejar el avivamiento y nos alejamos del gobierno y dejamos al gobierno en manos de los peores ateos, humanistas, progresistas, zurdos, llámese como se llame, lo dejamos allí. Y dice actualmente, este libro escrito en qué año yo le digo. ...1991, escrito este libro, dice: actualmente cosechamos torbellinos por causa de nuestra falta de responsabilidad. En una reunión de oración, donde se estaban juntando los pastores, predicadores de allí, de esa nación, un orador, David Burton, dijo que la oración que se había sacado era muy sencilla. La oración que se quitó de las escuelas era muy sencilla, no demoraba más de 1 minuto y decía lo siguiente: Dios Todopoderoso, reconocemos que dependemos de ti y te suplicamos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Así muy cortita. Esa era la oración que se quería hacer en el inicio de las jornadas educativas de toda la nación. Y fue sacada, fue quitada, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y se la sacó para siempre. Así como se empezaron a sacar muchas cosas que tenían que ver con Dios. Dice: mientras este orador hablaba, comprendimos una cosa temible. A causa de nuestro pecado de condescendencia con respecto al gobierno, nuestra nación y nuestros niños estaban en un estado desastroso. Él dijo que las puntuaciones en Estados Unidos de Norteamérica, el EAA, examen de aptitud académica, decayeron notablemente en toda la nación después del año 62. Desde el año 63, la actividad sexual prematrimonial de los estudiantes ha tenido un incremento de más del 200%. Los embarazos producidos fuera del matrimonio han tenido un incremento casi que alcanza el 400%. Los casos de gonorrea, enfermedades de transmisión sexual, han experimentado un aumento que supera el 200% y el número de suicidios se han incrementado en una cifra por encima de 400%. Estas estadísticas nos tienen que dar directo al corazón ahí, fuerte. ¿Por qué? Porque en nuestro país hace mucho también que se ha quitado
la oración de las escuelas. En nuestra provincia Salta, que se dice que es una provincia de fe, desde el año 2017 que se ha sacado la religión de las escuelas, no se puede hablar de Jesús en las escuelas, no se puede hablar de la Biblia, y acá hay docentes que me pueden decir eso. ¿Se puede orar o rezar en las escuelas públicas? No, absolutamente no, pero sí se puede llevar machetes, sí se puede llevar armas, sí se puede llevar cualquier cosa, se puede llevar drogas, se puede llevar cualquier cosa, ¿sí o no? Ponete de pie, iglesia, en esta noche. Vamos a orar por la ceguera espiritual de nuestra nación. Vamos a orar para que nuestras vidas no sean alcanzadas con la ceguera espiritual. No solo el país del norte experimentó eso, han quitado a Dios de las escuelas, pero entre tanto y tanto siempre vemos en la noticia cómo en los Estados Unidos llega un tirador, entra a una universidad, a un secundario, a una preparatoria, como le dicen ellos, y empieza a apuntar y mata niños. Yo hace unos días, hace un par de semanas, antes que ocurra todo esto de las armas en la escuela, el tiroteo en las escuelas aquí en Argentina, estábamos con el grupo de mujeres de oración, con la pastora también, y yo les dije, a causa de la globalización, lo que sucedió en el año 62, acá sucedió en el año 2017, ¿me van siguiendo? En el año 1962 se saca allí en el norte, en el país del norte, la oración de las escuelas. En el 2017 aquí en nuestra ciudad, ¿cuántos años pasaron? Más de 60 años, ¿sí? Pero a causa de la globalización, lo que ocurre en la TV en otros países, al otro día ocurre aquí en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra Salta. Antes veíamos la televisión, las noticias horribles y decíamos, ay, menos mal que está lejos, la guerra está lejos allá en Ucrania, en Rusia, los problemas están lejos allá, ¿sí? Pero, todo está llegando. Ha pasado algo increíble que creo que nunca nos lo hubiésemos imaginado. Han empezado a implementar un protocolo acá en las escuelas de Salta, donde pedían que los chicos llevaban los útiles en bolsas transparentes o mochilas transparentes para evitar que haya un arma escondida. Se pusieron a pensar eso. La paranoia era tal que algunos padres, en los grupos de padres, porque tengo hijos en escuelas públicas, en educación primaria, y había padres que dicen, yo hoy no lo llevo a mi hijo. Con miedo a los tiroteos, con miedo, empezaron a aparecer en los baños, tiroteo el 18 de abril, tiroteo el 5 de mayo. ¿Cuántos sabían esto? ¿Sabían o no? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Y por qué fue eso? Porque nuestra nación está ciega, nuestro país está ciego, nuestras autoridades están ciegas y nosotros tenemos que orar para que se caiga esa venda, para que puedan abrir sus ojos espirituales. Y como decía Jesús ahí en San Juan, decía bien clarito así: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Cierra tus ojos en esta noche, iglesia. Levanta tus manos al cielo y tú tienes que ser de aquellos que abran sus ojos espirituales, no aquellos que estén cegados. Yo al Dios mostrarme esto, al mostrarme tan claro cómo sucedió esto, he empezado a decir, ¿y si juntamos firmas para que vuelvan las oraciones a las escuelas de Salta, aunque sea una oración de 30 segundos, de 1 minuto? ¿Es una provincia de fe? Simplemente orar al Creador sin importar las religiones. Mandé un mensajito a un par de pastores, un par de amigos, un par de periodistas y empezaron: yo te apoyo, contá conmigo, dale, yo te apoyo, dale, ¿cómo lo hacemos? Te ayudo. Abogadas cristianas que me dijo: yo te apoyo, contá conmigo, yo me sumo. Yo quiero que vuelvan las oraciones a las escuelas. Yo quiero que Dios vuelva
a las escuelas de nuestra República Argentina y sobre todo de nuestra Salta, que es nuestra provincia. ¿Cuántos desean y anhelan eso? ¿Cuántos desean que vuelva la oración a las escuelas, que no se aparte a Dios de las escuelas? ¿Cuántos desean eso? Un amigo periodista me dice, venite a la televisión a hablar. Y bueno, digo, si yo estoy donde el Señor me llame. Y esta causa no tiene que ver nada con la política. No, simplemente es lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando alejamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios, entra la peor basura. Entra lo peor de lo peor. Y nuestros niños están en peligro. Queridos hermanos, queridos amigos, nuestros niños están en peligro. Están en peligro en las escuelas, están en peligro en las familias. Hace poquito también una sentencia de un asesino que ha matado a su mujer. Y tantas cosas que nos desayunamos aquí en nuestra propia ciudad, sin irnos lejos a otros lugares del mundo. Bueno, pero ¿qué me importa lo que voy a hablar? Porque muchos dicen así, no me importa, es lo que voy a hablar de la historia, de otro país, a mí me importa Salta. Bueno, en Salta están ocurriendo las cosas, aquí en nuestra provincia. Y como Jesús es la luz del mundo, tú tienes que ser la luz del mundo, la que lleva a Jesús. Levanta tus manos. Decí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que muchas veces he estado cegado a las cosas espirituales. Reconozco, Señor, que no he visto lo que tus ojos querían que yo vea. No he visto la verdad del Evangelio, no he visto tus verdades, Señor, he visto cualquier cosa. Te pido perdón por ello, Señor. Te pido perdón por esa ceguera espiritual que había en mi vida, en mi familia. Te pido perdón, Señor. Y hoy te pido que mis ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sean abiertos los ojos. Poné la mano en tus ojos, iglesia. Ahora, todos. Poné la mano en tus ojos. Ahora. Poné la mano en tus ojos ahora. Todos. Sean abiertos los ojos espirituales ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Sean abiertos los ojos espirituales, Señor, que tus hijos puedan ver tus propósitos, que tus hijos, tus hijas puedan ver tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan ver lo que realmente vale en esta vida, realmente lo que permanece para siempre y no lo que perece. Por favor, te lo pido, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques cada vida, que toque cada ojo, Señor, cada espíritu, cada corazón, Señor. Abre los ojos espirituales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es muy feo ser ciego, pero peor es ser ciego espiritualmente, que puedas ver las cosas verdaderas, que puedas ver las cosas que a Dios le conviene y las cosas que a Dios le agrada. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean abiertos los ojos espirituales ahora, en el nombre de Jesús. Vamos todos orando. Vamos, 2 minutos más, todos orando. Sean abiertos los ojos espirituales ahora en el nombre de Jesús, que me impedían ver las bendiciones que estaban al otro lado del río, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se abren los ojos espirituales, Señor, se abre, Señor, y se quitan toda venda que, Señor, me prohibía ver lo que hay al otro lado del Jordán, Señor, que era la tierra prometida. Yo no me daba cuenta. Ahora, se abren los ojos espirituales ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se abren los ojos espirituales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Inclusive, si alguno está con miopía, catarata, ponete la mano en los ojos. Vamos, usa la fe, usa la obediencia y la fe. Yo no soy, es Jesús. Tócate los ojos, Dios te puede sanar porque Él es el médico divino. No soy yo, Él es el que hace las cosas como Él quiera y donde quiera y cuando quiera. En el nombre de Jesús, sean abiertos los ojos ahora. Ahora se han abierto los ojos, no solo los ojos espirituales, los ojos físicos en esta hora, Señor. Si alguien tenía problemas de catarata, miopía, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el médico divino, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, sean abiertos sus ojos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia dice conmigo, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque desde hoy declaro que mis ojos son abiertos y puedo ver las bendiciones espirituales que vienen en camino para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso
al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, vamos, fuerte, fuerte. Gracias, Señor. Los dejo con... ¿Con quién?